Buenos días, bienvenidos un día más. Hoy es 2 de agosto a Estrategias de Trading Televisión versión intradía. Vamos a comentar el valor del Banco de Santander, precisamente por la zona en la que estamos, la cota de doble suelo cercana al nivel de 6,80. Vemos cómo ha habido un rebote en la tendencia. Podemos comprobar en el gráfico cómo el RSI tiene una divergencia alcista con respecto al nivel de gráfico de mínimos de divergencia bajista, nivel de entrada precisamente en 6,99. Comprobamos cómo este nivel ya fue muy importante en julio de este año para volver a rebotar en el mismo. Vamos a ver si efectivamente se cumple esta tendencia de entrada en largo hacia niveles de cotas como primer objetivo 7,35. Tendríamos ya búsquedas de segundo objetivo cercana a la zona de los 8,15. Además, la semana pasada pudimos comprobar cómo la entidad Banco de Santander publicó resultados con una caída del beneficio de un 22%, un incremento en la tasa de mora del 6,37% respecto a los buenos datos que se publicaron por parte de BBVA en cuanto a la tasa de mora. Directamente el director de BBVA atacó al Banco de Santander indicando que la tasa de mora se había excedido por parte del Banco de Santander. El Banco de Santander creó una ofensiva a su vez en la que pues tendríamos un instante, que tenemos un problema de audio en todo caso, como el Banco de Santander a su vez aprobó una cláusula mediante la cual iba a condonar el pago de la hipoteca a los desempleados durante una prórroga a 3 años. Buenos datos para efectivamente sus clientes. También hemos podido comprobar cómo se ha procedido al abono de los dividendos del Banco de Santander. Hemos visto cómo el lunes ha habido un descuento en el valor de la acción, cayendo prácticamente un 3%. El valor del dividendo ordinario era de 0,14 euros por acción. También hemos comprobado las caídas diversas que ha habido respecto al índice IBEX 35 por sexto día consecutivo respecto a la aprobación del techo de deuda por parte de la economía americana. Por fin el Congreso ha aprobado el techo de deuda con un incremento en 2,1 billones de dólares y una reducción del déficit aproximado en 10 años de unos 2,4 billones de dólares. Los mercados no tienen demasiada creencia en este hecho, dado que existe una gran desunión dentro del Congreso. Prácticamente la mitad de los demócratas han votado a favor y otra mitad han votado en contra. Hemos visto cómo las bolsas efectivamente han tenido caídas muy importantes. Ya a primera hora de mercado hoy hemos visto revoltes en las bolsas. Teníamos caídas con aperturas bajistas y ahora parece ser que efectivamente está habiendo un rebote, pero está habiendo unas caídas aproximadas de un 0,62%. Vimos también la semana pasada cómo los datos económicos americanos no acompañaron. Ayer tuvimos el dato económico del ISM manufacturero, muy mal dato económico, ya avanzado mediante el dato que se publicó la semana pasada del índice de gestores de compra de Chicago, con dato económico bastante malo también. La publicación del PIB, con una publicación que salió del 1,3% respecto a la estimada del 1,7%, y además obviamente pues la incertidumbre que existió durante el fin de semana en la aprobación del techo y el gasto de deuda. Como comentamos, la fecha crítica era hoy, 2 de agosto. Parece ser que efectivamente se ha llegado a ese compromiso de ampliación del techo de deuda. Ahora bien, vamos a ver si efectivamente tiene su buena implicación en los mercados, si los mercados lo aceptan, digamos, de una forma más objetiva y más positiva, y vamos a ver si efectivamente también incluso a nivel nacional las cosas van un poco mejor. Ya te digo que hemos visto caídas muy importantes en el índice IBEX, cercanas al 3% en el día de ayer, y hoy incluso hemos llegado a caídas cercanas al 1%, rozando la prima de riesgo. La teníamos ya prácticamente en niveles de 407, cota máxima muy importante. El coste de financiación de nuestra deuda estaba en un 6,15%. El panorama es complicado. El sistema bancario está muy afectado, incluso la CAM afronta vencimientos de deuda por valor de 5.000 millones de euros para 2012. Se ha suspendido la subasta de la CAM debido a que es muy posible que no pueda hacer frente a los compromisos de pago. Por tanto, a pesar de que efectivamente la situación económica es mala, los indicadores económicos nos indican precisamente lo contrario. Tenemos el RSI con divergencia ya cercana en la zona de sobreventa, por debajo del nivel de 30,
y hemos visto cómo a muy corto plazo ha funcionado correctamente. Vamos a ver si efectivamente continuamos este impulso y a su vez también el IBEX intenta recuperar las pérdidas que tenía a primera hora de la mañana. Por tanto, esta sería la estrategia a plantear. Gracias por vuestra atención. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario adicional al respecto o queréis incorporar algún tipo de análisis adicional sobre la entidad Banco de Santander, dejamos 2 minutos para cualquier tipo de duda o consulta que podéis tener. Si no, en su defecto, nos vemos el próximo día. This is a demonstration of Wirecast. Parece que de momento no hay consultas. Vamos a ver, como comentabas, efectivamente este nivel que hemos indicado de entrada en largo sobre la entidad se cumple. Ya hemos visto cómo el BBVA estaba cotizando por encima del Banco Santander. El BBVA, la estructura de inversión, digamos, es más globalizada. Las inversiones están descentralizadas en Asia, generalmente en Turquía, países asiáticos, Japón, China. Luego también tiene la estructura muy diversificada en el mercado latinoamericano, en contraposición con el Banco de Santander, donde ha tenido que hacer coberturas extraordinarias en un mercado maduro como el Reino Unido. Por tanto, efectivamente, por ahí el presidente del BBVA estaba atacando a Santander y, de hecho, pues ya se ha visto afectada la cotización. Ahora mismo, como bien os comentaba, el BBVA está por encima cotizando sobre el Banco de Santander, cosa que hacía bastante tiempo que no ocurría. Vamos a ver si, de todas formas, efectivamente, Emilio Botín consigue sujetar la cotización de la acción, si va a tener progresión en el medio y largo plazo. Ya sabéis que aquí lo que estamos operando es nivel intradía, y a nivel intradía hemos visto como en el IBEX existía un rebote justo cuando llegaba a la zona de soporte marcada de doble suelo del Banco Santander, de ahí que hemos indicado nuestra opción en largo. Además, los indicadores nos daban señales de compra en ese caso, más detectada por la divergencia que hemos visto en el RSI, una señal muy potente de compra, y vamos a ver si efectivamente llega a cubrir el hueco en la apertura bajista que se ha dado a lo largo de la sesión de la mañana. John Gonzalo dice que nos va a hacer Telefónica en las próximas semanas. Bueno, Telefónica estaba cercano al valor, si no recuerdo mal, a la cotización de 15. Tendríamos que ver la estructura de Telefónica. En cualquiera de los casos, no soy demasiado positivo a lo largo de esta semana respecto a los blue chips. Hemos visto caídas muy importantes en ellos. Vamos a poner en el gráfico de Telefónica y vamos a ver efectivamente cuál es la estructura de Telefónica. This is a demonstration of Wirecast. Parece que tenemos un error en la conexión, un instante. Bueno, tenemos Telefónica, como comentaba, efectivamente, fijaros esta gran vela bajista hasta la zona aproximada de los 15 euros. Hemos visto una pequeña debilidad en el mercado, hemos visto también incluso algo de divergencias en el RSI, también comentadas en Banco de Santander, la estructura muy parecida en cuanto a análisis técnico, movimiento también lateral entre la zona de 15 y la zona de 16,40. Bueno, podríamos interpretarlo como una zona de entrada si volvemos a la cotización de los 15 euros. Aquí, obviamente, solamente ha tocado por una vez, por tanto podemos cumplir un doble suelo. Además, vemos incluso que tocó un nivel de sobreventa muy importante, muy cercano al cero, dentro del RSI, con lo cual la fortaleza de la caída fue importante y el nivel de soporte también a su vez. Por tanto, te diría yo, Gonzalo, que si efectivamente volvemos a la zona de los 15, esperando a los datos que se publiquen hoy concretamente y mañana,
Incluso el jueves se van a publicar datos económicos muy importantes en América y en Europa. Sobre todo hoy tenemos gastos personales e ingresos personales. Vamos a ver si efectivamente continuamos con la senda de impulso negativa de publicación de datos macro. Si efectivamente es así, es posible que continuemos con bajadas en el índice IBEX 35 a pesar del rebote que ya estábamos viendo después de las primeras caídas que hemos tenido en la apertura. Insisto, caídas medias de los índices europeos de un 0,62%. Telefónica es un valor bastante estable, realmente no ha tenido demasiadas oportunidades en los últimos meses, para mí no ha sido un valor demasiado interesante. Ahora bien, sí que es posible que si llegamos a la zona de los 15 euros podamos encontrar una zona de compra en el valor. Hemos visto una pequeña debilidad en el mercado, vemos como no llega hacia esa zona, por tanto a lo mejor es que precisamente los cuidadores y los especuladores no quieren ni mucho menos agotar esa zona de soporte. Es posible que incluso no veamos y no lleguemos hacia esa misma zona. Vemos que ya el RSI en su caso está dándose la vuelta y ha cruzado la línea de 30 del RSI. Vemos como además parece que se está dando la vuelta también, con lo cual es posible que podamos ir en el muy corto plazo, podamos tener un pequeño movimiento alcista, más viendo la volatilidad de los mercados en estas últimas sesiones, a pesar de la temporada de trading en la que estamos, donde los volúmenes de negociación son mucho menores. La volatilidad que está viendo es impresionante. Solamente fijaros en el oro, fijaros en el Dow Jones, si os fijáis a nivel más macroeconómico, niveles índices internacionales, veréis que la volatilidad es impresionante. En el caso de Telefónica, los volúmenes de negociación siguen estando por debajo de la media que en otras épocas del año, obviamente, pero aún así encontramos una zona interesante de entrada cercana a la zona de los 15 euros. Esa sería mi visión. Además, fíjate esta estructura claramente lateral, de movimiento lateral, como ha tenido Santander, BBVA, la correlación que está viendo ha sido bastante elevada. Ahora bien, las caídas han sido superiores en los blue chips respecto al índice. Como bien sabéis, muchos de los blue chips tienen tanto subidas o caídas con respecto al índice generalmente superiores al mismo. Es por tanto quizás que hemos visto ese movimiento lateral de forma tan brusca por la volatilidad que ha existido en el mercado. Digamos que existe una incertidumbre bastante importante en el mercado no sabe realmente a dónde ir, entonces se está moviendo en cotas de máximos y mínimos a nivel del corto plazo. Por tanto, bueno, siempre siendo cautos y moviéndose entre correlaciones, viendo además cómo está el sector de las telecomunicaciones, mi estrategia obviamente podría ser una estrategia en el muy corto plazo de entrada, eso sí, recogiendo beneficios pues no con demasiada amplitud, dado precisamente el contexto en el que estamos y sobre todo por los niveles de prima de riesgo, niveles de tipos de interés o coste de financiación de la deuda española, riesgo de la periferia, datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos, problemas y preocupaciones en China respecto a la deuda americana, en Arabia Saudí también, en Japón, resultados que se han publicado en Toyota, ya los futuros asiáticos venían cayendo por los resultados publicados de pérdidas por primera vez en los últimos 2 años, precisamente por el terremoto y por la apreciación del yen, que había bajado su nivel de exportaciones. En fin, si nos paramos a pensar en todos los datos macroeconómicos, el sentimiento no da pie a ser demasiado positivos en cuanto a la tendencia. Ahora bien, sí que es cierto que el análisis técnico nos da otra percepción. Esta sería mi visión sobre Telefónica. Ya le preguntas sobre Telefónica, yo, Gonzalo. No sé si tienes alguna consulta más, alguna duda adicional.